Bueno, los backstage a veces se parecen, ¿no? De todas las películas, y uno se pregunta qué es lo que hace que teniendo los mismos equipos, los mismos técnicos, a veces un producto termine siendo tan exitoso en todo sentido, ¿no? Pero antes de ganar los Martín Fierro y del writing y todo, todo surge con un primer momento de soledad, ¿no? En un Mm. bar. em, y me gustaría volver a ese primer momento, digamos, ¿cuándo es la primer semilla de un gallo? ¿Cuándo nace? Y hace mucho tiempo. Más o menos en el 2004 fue. En un bar que se llamaba justamente así, Un Gallo para Esculapio, que quedaba en Uriarte y Costa Rica. Em, y una tarde de escritura de otro proyecto que quedó trunco. En un momento de bloqueo decidí cortar con eso y empezar a jugar con ese nombre a ver a qué historia me... O sea, hacer el camino inverso al habitual, arrancar por el nombre y tratar de encontrar una historia que pudiera arribar a ese nombre. Eh, y jugando con eso, en aquel momento surgió como la semilla del relato tal como terminó siendo, digamos, que solamente que estaba como enfocada en la historia de Nelson, de la búsqueda de Roque Chelo, circunscripto al universo de la riña de gallos, justamente por el tema este de Un Gallo para Esculapio. Mucho tiempo después me junto con Ari, empezamos a hacer unos viajes a Necochea pensando otro guión y en la dinámica de viajar con él empiezo, bueno, él es muy buen narrador oral, me empecé a dar cuenta que el tipo realmente tenía un gran talento, y además de una vida que parecían 15 vidas en una. Entonces, en aquel momento surgió la posibilidad de retomar ese proyecto, apareció la idea de vincularlo también al universo de los piratas del asfalto, y así fue que, bueno, ¿Y en se qué año fue. fue ese primer momento? Decís hace muchos años, pero O sea, la primera etapa fue en el 2004, 2005, y el tema este de vincularlo con el universo de la piratería del asfalto fue en el 2013, más o menos. ok. Un gallo para Esculapio era un mito en el barrio de Palermo de que había cerrado también había habido como un evento medio trágico en el bar. ¿Te enteraste? Hubo como No, un ah, no sabía. pensé que en algún momento había algún tipo de vinculación también, No, no. pero no. Em, Sí, uno como director, como colega, lo que más le admira y le envidia a la serie es cierta condensación o síntesis de tal vez lo que todos buscamos, que es, por un lado, tener una estructura tan sólida de guión que funcione, que la cosa avance todo el tiempo, y al mismo tiempo una cosa autoral en términos de ser algo tan auténtico, tan propio, ¿no? Mm. Y, y lo que uno se pregunta es cómo se construye esa mezcla entre cosas que podrían ser o lucen como improvisadas, Mm. porque te las crees todas, con algo que evidentemente fue planeado. Y en principio el proceso, digamos, a mí me gusta que tenga cierta dosis de anarquía el proceso, ¿no? O sea, como que respire un poco esa espontaneidad. Ahora, esto en realidad, en cuanto a la estructura, estaba como recontrapensado. O sea, si bien no estaba terminado de entrada cuando empezamos a filmar, sí estaba como muy bocetado por donde tiene que ir la historia. Y de hecho, yo una de las cosas que le decía a Ari mientras lo hacíamos es que sentía que los 10 capítulos, en realidad son 10 porque el primero es doble, o sea, los 9 capítulos, sentía que la historia no respiraba, ¿viste? Como que estábamos como muy anclados a la trama todo el tiempo y obligados a ir atravesando como hitos dramáticos para llegar a donde queríamos llegar. Y a mí me hubiera gustado tener dos capítulos como para aflojar un poco Más el ritmo digresión. y sí, que tenga un poco más de digresión y un poco más de búsqueda de los personajes, ¿no? Como que siempre realmente era un sufrimiento, yo pensando por ejemplo en relación a Ocupas, que lograr encontrar un momento para que el personaje manifieste alguna interioridad era como decir, bueno, mientras tengo esta obligación de trama y esta otra, acá creo que puedo meterle un poquito de personaje, pero siempre corriendo detrás de la historia, digamos, ¿no? Y esa historia, ¿por qué no nos cuentan un poco el esqueleto? Cuando la diagramaban primero, ¿qué era, digamos? ¿Cuál era qué era lo que tenía que ir pasando para que la cosa avance? ¿Cuáles eran los ¿Querés hitos? contar un poco vos? No, cuente, cuente. Bueno, eh, mira, depende de la etapa en que lo agarramos. Por ejemplo, hubo un primer gran hito para nosotros en cuanto a la búsqueda de la historia que tenía que ver con que inicialmente Chelo era el antagonista del protagonista eh, y terminaba de esa manera.
Y fue como un descubrimiento muy grande darnos cuenta que en realidad el verdadero antagonista era el hermano. O sea, eso fue como todo un hito en el proceso de búsqueda de la estructura. A partir de ahí nos permitió tomar la decisión de que el vínculo con Chelo se construyera de otra manera. Este, y después uno, qué sé yo, se va agarrando yo siempre le digo a Ari, ¿no? Como que hay como faros, que vos sabés que es toda una gran oscuridad, pero sabés que ese momento tiene que estar y entonces es como la lucha por arribar a ese momento, que ese momento te ilumina los siguientes 4 o 5 estadios del relato, digamos, ¿no? Ahora, después tenés que encontrar el siguiente faro. Entonces siento que es como un trabajo de postas, en donde vos tenés como la estructura más grande y después vas como buscando subestructuras adentro de eso, ¿no? Encontrar que el hermano era el verdadero antagonista y que un poco tomado del tercer hombre, que fue un gran disparador para nosotros, esta idea de un tipo que llega buscando a alguien que desaparece y empieza a sospechar, digamos, de otra gente y que la historia lo lleva a que él termina siendo el que finalmente concreta esa muerte. Fue como un gran colchón a partir del cual ir apoyando eh, el resto del relato. Después me acuerdo que también otra cosa que fue como un descubrimiento que ahora es obvio, pero en aquel momento nos generaba duda, era la oscuridad del personaje, la oscuridad propia que él arrastraba para no dejarlo solamente en un lugar de víctima de decisiones ajenas, digamos, ¿no? Y así vas construyendo como algunos estadios intermedios. Obviamente es apostar, porque en ese momento vos intuitivamente sentís que la historia pasa por ahí, pero después es una lucha entre sostener esa intuición y que la trama parece ir yendo hacia otro lado y cuánto le haces caso a eso que va pasando, ¿no? Eso en el plano de la estructura. Y después sí creo que está bueno darle espacio a que esa cosa tan rígida que es una estructura esté permanentemente como permeable a los ámbitos y a las personas que vas encontrando, ¿no? En el camino. Claro, hicieron un trabajo de investigación para la escritura que les abrió un montón de puertas. Eso desde ya, pero incluso yo me di cuenta que, por lo menos en nuestra experiencia, es fundamental estar ya haciéndolo para saber qué estamos haciendo, digamos, ¿no? O Claro. sea, como que el ida y vuelta con el proceso productivo, ir a las locaciones, empezar a hacer el casting, y eso te va retroalimentando un montón. Qué bueno. Ariel, vos antes de hacer esta experiencia de coescritura, ¿eras guionista? ¿Habías Jamás en escrito? mi vida Jamás. escribí nada. ¿Y cómo fue esa? Digo, pues él dice, era un gran narrador, tenía mucha. Pero digamos, No uno sé, conoce. él vio, evidentemente él vio algo en mí que yo ni siquiera había visto, y que, nada, para mí sigue siendo algo lúdico. Siempre lo encaré desde ese lugar y quizás esa inconsciencia me llevó a lanzarme. Hoy que tengo un poco más de conciencia, a veces me agarra así como cierta paranoia con respecto a eso, pero bueno, trato de volver siempre al juego. ¿En qué sentido paranoia? No, de que es una responsabilidad. Entonces, cuando todo se torna dentro de un marco de seriedad, bueno, la cosa cambia. Pero bueno, lo mío nació desde ahí, desde lanzarme a la aventura, a jugar, a probar, intentar, sin compromiso al principio. Cuando me propuso Bruno fue así, sin compromiso, a ver qué pasaba. Y bueno, lentamente fuimos como adquiriendo una dinámica muy ¿Cómo copada. fue esa dinámica? ¿Cómo era? Dale. No, fue mutando, digamos. Al comienzo él generalmente estaba al lado mío y escribía yo, y después, a medida que fuimos avanzando, lo empecé como a dejar solo en el desarrollo de algunas escenas. Íbamos, veníamos, y la verdad que hoy por hoy prácticamente la gran mayoría del primer desarrollo de las escenas los hace él, y yo me enfoco más en cuestiones de estructura y de la historia, digamos, ¿no? Como de las conexiones subterráneas que hilvan a la historia, digamos. Ajá. Cuando hicieron Ocupas, era un poco antes de la era dorada de las series, ¿no? Mm. Con toda la superpoblación de series. Y después vinieron un montón. Entonces lo que me pregunto es si cuando encararon un gallo estaban influenciados positivo o negativamente con la cantidad, ¿no? de otras series, en cuanto también en cuanto a estructura, esta cosa de, bueno, tiene que pasar un evento Mm. al final del primer capítulo para que dispare otra serie de acontecimientos y el antagonista, cómo tiene que ser, etcétera. Digo, ¿les influyó en algún sentido o no? ¿O confiaban en esas Un poco primeras? sí influyó.
Yo, en realidad, cuando empezamos a escribir esto, no al comienzo de todo, pero ya cuando era un hecho que lo íbamos a hacer, me empezó a preocupar un poco mi falta de visión de series. O sea, yo la verdad que en mi vida había visto series y no era un... Y me puse a ver un poco así como las clásicas, ¿no? Algunos capítulos del Soprano, Mad Men, Breaking Bad. eh, y siento que me sirvió, o sea, como que adquirí como un entrenamiento tardío en cuanto a cuestiones de estructura y de ritmo, sobre todo. Ujú. Hay una teoría por ahí que no se aplica mucho, pero siento que por ahí está bastante de moda en las series tener un protagonista muy antihéroe, lleno de características para ser un antagonista, Mm. pero uno con el correr de los capítulos te vas encariñando y vas empatizando. Por ahí acá el personaje de Peter me pasó un poco al revés, como que uno llega, una persona del interior, como que empatizás, es bueno en todo el medio de toda esa jungla, y a medida que avanza te das cuenta que tiene una oscuridad que también lo vuelve muy interesante. Mm. Sí, y te diría que eso fue más como son esas cosas que suceden en la búsqueda de que suceda algo. O sea, no es que nos sentamos a decir un plan previo, es como que nos dimos cuenta que si sosteníamos esa bondad a lo largo de toda la historia, era una cosa muy lineal y no tenía, bueno, vida en realidad, ¿no? Que en definitiva la búsqueda es que eso respire, digamos. Entonces, que estaba bueno, justamente como fue un descubrimiento para nosotros, plasmar eso en el recorrido del personaje. Sí, sí, me colgué porque, digo, el laburo de los actores es extraordinario me quedé pensando cuánto de eso influye, no solo obviamente en la capacidad para dirigirlos, sino también en los sólidos que están escritos esos personajes, ¿no? No sé cómo fue el trabajo, digamos, bueno, en tu caso cumplías el doble rol de haberlo escrito y de Mm. protagonizarlo, y de interpretarlo, pero em, me refiero a si tu modo de trabajo era mostrarles todo el guión y que entiendan absolutamente todo o no, o de alguna manera... Y depende del caso. O sea, por ejemplo, el caso de Peter es un pibe que es absolutamente metódico y quiere saberlo todo y quiere entender como todas las progresiones y trabajar concienzudamente en eso. Él tiene una libretita, viste, que viene al rodaje y como que tiene como un mapa emocional de por dónde va. Y en el caso de él sí, lo teníamos muy hablado, que por ejemplo en el capítulo 6 bueno, en el 5 de aire, estaba como el primer episodio donde se manifestaba un poco como el lado B del personaje, en el sentido de que se subía a un auto de alta gama y mientras lo estaba lavando, como que su mano se aferraba al volante antes de que él se dé cuenta, y que viendo su mano él caía como de donde estaba y que le gustaba, aparecía una ambición. Entonces, en el caso de Peter fue así, fue como muy intelectual el proceso, se podría decir, de ir como marcando los lugares en donde se manifestaba la progresión del personaje. Después tenés otros actores que es totalmente lo opuesto y es totalmente intuitivo y tenés que estar diciéndole todo el tiempo dónde está parado porque no tiene la menor idea ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces hay un montón de cosas por ahí de subtexto de lo que está escrito que si vos no tenés claro, digamos, qué es lo que está sucediendo en el tronco de la historia, te perdés. Y para mí es mucho más trabajoso eso, obviamente, porque decís, bueno, Claro. Pero aparte el desafío de que puedan convivir en una escena verosímil, alguien que no actuó nunca en su vida y que lo arrancaste de ese barrio, con alguien con un oficio y un montón de películas dirigido por un montón de directores, ¿no? hmm. A mí nunca me resultó eso un tema, digamos, en el sentido de que ni siquiera le presto mucha atención. Alguna que otra vez sucedía que algún actor profesional se molestaba tener que repetir tantas veces con alguien. Pero la realidad es que también repetís un montón con los actores profesionales, o sea que, este, no, no, incluso me parece que si el tipo tiene verdad, después cómo lo haya logrado es totalmente secundario, ¿no? El tema es que, bueno, que la plasme ahí en ese momento. ¿Qué porcentaje crees del éxito de una película, de una serie, es el casting? Y pienso que es importante. Yo, de hecho, por ejemplo, con Brandoni yo tenía un gran tema inicialmente. Yo no lo veía para nada en el Ajá. personaje y Sebastián y Pablo insistían en que lo veían. Yo iba más, Peter fue una propuesta del lado nuestro, pero yo me resistí mucho a Brandoni. Y la verdad que después terminó siendo como un valor de la serie, digamos, ¿no? Este, también acompañado del hecho de que una vez que decidimos que fuera él, orientamos un poco el Claro, personaje claro. hacia lo que sentíamos que podía dar.
Pero me parece que es fundamental el tema, más allá de los nombres, creo que lo más importante de todo es la química que se genere, ¿no? Ujú. O sea, y eso creo que no necesariamente tiene que ver con que tenga arrastre el nombre, porque en vez de que eso, yo creo que es totalmente secundario, digamos. Salvo casos como excepcionales que todos sabemos, pero en el fondo me parece que el desafío está en otro lado, está en lograr empatizar, digamos, y en construir esa química, digamos. ¿Entre vos y el actor? Entre O, vos y el actor y entre o ellos. O entre... sea, Claro, para que vos puedas entrar en la relación, primero tienen que estar ellos, ¿no? claro. Me parece. Mencionaste a Brandoni lo que les quiero preguntar, digo, Hitchcock decía que una buena película depende de que haya un gran malo, ¿no? Cuanto mejor esté hecho el antagonista, Mm. mejor será la película. Y en este caso, el personaje de Brandoni es clave, y es fascinante, te da ganas de verlo todo el tiempo. ¿Cómo pensaron el personaje de Brandoni en términos de que no sea un cliché? También con los malos uno puede caer siempre, ¿no? Como en lugares comunes. Y cómo bucearon la contradicción del personaje de Brandoni. Ari, tu padre. No, bueno, justamente creo que fue contra el cliché el personaje Ujú. de Brandoni. Porque justamente en el 2000, cuando se inauguró este nuevo vocabulario, esta nueva forma de hablar, medio en código tumbero, que se inauguró allá con Pixar o con Ocupas, desde ese momento hasta parte como que se empezó a utilizar bastante seguido en cualquier clase social, digo, se trasladó a un pibe de clase media o clase media alta, sabe hoy qué significa unas llantas o poner el pecho. eh, y bueno, y justamente lo rico de este personaje es que fue un poco en contra de eso, ¿no? Como que vino a clausurar esa manera de hablar, y que no por hablar así uno iba a ser más valiente o, bueno, esa serie de cuestiones. Así que desde ese lugar me pareció bastante interesante, además que no era un tipo, era un tipo medianamente culto, leía, escuchaba tango, Claro. tenía códigos a la vieja usanza, era un ladrón de guante blanco. Pero bueno, si había que ponerse pesado, también lo podía llegar a hacer. Pero digamos que mantenía una serie de códigos que ya en estos tiempos se habían perdido, ¿no? ¿Y tu personaje nos enteramos en qué capítulo que es tu padre? En En el, el 4 es, en el 3 de aire, en creo. el 3. Claro, Mm. 3 o 4, digo, tardás un poquito en enterarte y vos claramente sí tenés todo el lenguaje, ¿no? De la Claro, calle, y en un momento te das cuenta que sos hijo de un tipo, como vos decís, culto, formado, digamos, ¿cómo lo pensaron en ese sentido? claro que evidentemente lo mío, o sea, Loquillo no es que tuviera esa manera de hablar ya en su ADN, sino que todo lo contrario. Inclusive en la escena que yo me meto a robarle los pollitos y demás, él me dice, bueno, yo no te crié para esto. Pues yo te mandé al colegio, bueno, digo, es un pibe que evidentemente tiene otra formación. Fue por propia elección que empezó a querer llamar la atención desde ese lugar, ¿no? Siendo el hijo de un ladrón, pero ya más allegados a los gatilleros, a la gente de otro plano, que a su padre. Entonces, evidentemente a partir de eso, lo que generaba era llamados de atención una y otra vez. Sí, de hecho, uno trata de entender por qué uno se engancha con las series y por lo menos yo siempre llego a la conclusión que no termina teniendo que ver con las grandes escenas de acción ni con las grandes tramas, sino con los personajes, con los Claro. conflictos universales, como puede ser la relación de un padre con un hijo, ¿no? O Sí, de de hecho era hermanos. una cosa que teníamos como muy presente de que la excusa era un poco la piratería y la banda, pero digamos, y creo que eran las cosas que nos quedó un poco cortas, justamente por falta de tiempo, era verlos como un grupo humano, como si fueran compañeros de oficina, digamos, ¿no? Y las pequeñas, los pequeños conflictos cotidianos que hay en cualquier grupo humano que trabaja juntos, y la historia de Ari un poco pasaba por el lado de este hijo que se sentía que era hijo, que su padre era un tipo muy respetado y que él no estaba a la altura y entonces como que escondía esa vulnerabilidad a través de esta máscara, digamos, de ese modo de ser.
Entonces, como que parecía importante hacer eje sobre estas cuestiones justamente para lograr como una identificación más allá de lo que los tipos hacían, que era robar camiones, ¿no? Que, que- que bueno, que en el fondo como que la problemática humana está presente en cualquier ámbito, digamos, más allá de qué lado de la ley Sí, estés, ¿no? totalmente. El mundo de la riña de gallos entiendo que surgió desde aquellas Mm. escrituras en Gallo para Esculapio, pero siempre fueron ladrones del asfalto, piratas del asfalto. No, no, eso surgió en la segunda etapa. Ajá, y porque a mí me llegó un rumor por ahí falso que Sebastián suele pensar las series, o Pablo, no sé, Mm, digamos ahí internamente como, en función de una locación, ¿no? mm, Como que tienen una buena locación como, y eso les ayuda a armar la serie en función de mm. eso. Y que habían conseguido una locación muy buena para poder filmar todos los robos de las... unas autopistas abandonadas o algo así, ¿o no? No, No, ¿cómo, no, cómo, en cómo realidad surge fue lo de Piratas del más o Asfalto? menos todo al revés. Todo al revés, Sí. mira qué bueno. En Mi realidad, trabajo de investigación estuvo muy bueno. en realidad ellos me convocan para hacer algo juntos y yo les presento como la idea de un gallo para Esculapio, la vieja idea que todavía no estaba la piratería. Y ellos entonces plantean que con esta lógica de la locación común querían hacerlo en una villa, en Villa 21 porque había un contacto. Este, Después apareció la idea de juntarlo con el universo de la piratería, porque me pareció que yo en paralelo venía como medio trabajando ese universo. Me parecía interesante el tema de la ruta, los camiones de noche. Había como algo no, tampoco sé si quedó muy plasmado, pero que fue el disparador inicial de estos camiones en la ruta que te pasan y que son como las naves de las guerras de la galaxia, ¿viste? Que hacen como unos ruidos extrañísimos y que están con estos LEDs, como que era muy visual. Entonces, una vez que llegamos al tema de la piratería, digamos, después cayó el tema de la villa porque no tenía mucha lógica que los tipos siendo piratas estuvieran en un lugar tan enclaustrado. Y también para salir un poco del lugar común de la delincuencia asociada a las villas, ¿no? Porque en definitiva, esto es una opinión personal, como que grandes delincuentes de diferentes esferas no viven precisamente en villas. Entonces, estaba bueno justamente correrse un poco de eso. Y si algo tiene la serie, digamos, lo que terminó quedando de la serie, y que es un problema para hacerla, digamos, es que no tiene un decorado central, es justamente una serie Ajá. que está totalmente volcada hacia la afuera y es como antiproductiva por donde la mires. Es como No, un gran largo, no, no es... sí, no tiene un decorado central y encima tiene muchísima noche y encima tiene muchísima ruta. O sea, todas las cosas que se supone que son como las que no tenés que hacer y mucho más si querés hacer una serie. Y de hecho es un problema y en términos económicos lo fue, digamos, Lo cual me porque lleva, lo otro le iba a preguntar, digo, uno encuentra pocos casos de directores que han logrado, no sé, Damián Cifrón, o mm, digo, donde han logrado llevar su idea y convencer a una productora y hacer lo que soñaron realmente en la tele, por lo menos, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia sí, no, y la con verdad que en ese Underground? sentido con Sebastián fue como todo muy fluido, ¿viste? Era cuestión de sentarse, charlar y nos poníamos de acuerdo enseguida y él nos apoyó muchísimo justamente por esto otro. Digamos, la serie en un momento claramente hubo un momento en el que era evidente que no íbamos a ganar guita y no solamente no ganar, sino que íbamos a perder. Fue fundamental que él se la banque en ese momento y que apoye para poder, digamos, continuar en ese tren. O sea que hubo una apuesta muy fuerte O sea, de su lado. primero había un presupuesto que aumentó. No, no, el presupuesto era uno, lo que pasa que después en la dinámica de la serie que exigía esta dispersión de locaciones y una consecuencia inmediata de eso es que empezás a tardar mucho más en filmar porque estás mucho tiempo de traslado, sumado que mucha noche y la noche es más compleja que el día. En fin, se fue complejizando y hubo un momento en que hubo que decidir qué hacíamos, si achicábamos todo o lo sosteníamos hasta el final. Ya muy avanzado el proyecto, no te hablo en la mitad, ¿no? Pero bueno, en ese punto él la verdad que fue importante porque dio una muestra de confianza y apoyo muy grande. Este, mm, Ahora estamos en la segunda, que se supone que intentamos recuperar lo que no y de vuelta quilombo y demás. O sea que se podría decir que Bueno, pero con el éxito que tuvieron, la segunda tenés más, sí, tenemos más margen, más espalda. pero también tenemos mucha más ambición. Entonces, viste, es como que siempre estás estirando un poquito la Claro. cuerda en ese punto. Y bueno. Ahora,
acá entre nosotros, pues acá es la casa del director, no podemos contar secretos. Digo, hay para mí una capacidad que tiene que tener el director para poder defender cuando todo el equipo ya te pone cara de culo y cuando el productor te da a entender de que estás Mm. loco Sí, y que digamos esto... que eso es el 80% de laburo, pero no en cuanto al equipo. Por suerte, en este caso, el equipo fue un aliado absoluto. Ujú, De hecho, lo sigue siendo en la segunda temporada. Y eso está bueno cuando viste sentís que el equipo está entusiasmado con lo que está haciendo. Y entonces es un motor importante. Ahora, obviamente que hay una parte de ir a la guerra en el sentido de que, sí, hay mucha gente que el laburo, digamos, a lo cual se dedica es poner eso en caja y en números y vos estás queriendo meter todos los días un elefante dentro de un tufitito. Entonces es como que es inevitable ir al choque y es inevitable la lucha, digamos, ¿no? Y el laburo es ese, básicamente. O sea, no todo el laburo, pero hay una parte importante del laburo que es luchar contra el límite y tratar de llegar lo más parecido a lo que soñaste. claro, Pero eso te diría que se manifiesta en todos los planos, ¿no? O sea, se manifiesta en la escala de decir quiero hacer una serie sobre piratas claro. y ya de ahí arrancamos mal, digamos. Claro, después tenés que buscar la manera de lograrlo, digamos, o sea, porque plantear una imposibilidad, eh, que también es otra parte del laburo, ver cómo metes eso dentro de un esquema productivo que lo haga más o menos posible. En este caso nosotros, por ejemplo, filmamos muchísimas cosas en back projecting, Ajá, con la intención de que no se note, obviamente, eso a su vez genera otro tipo de conflicto, pues ¿cómo vamos a filmar en Bad Projecting si nadie filma en Bad Projecting, si hace 50 años que no se hace nada en Bad Projecting? Entonces, bueno, son como esas cosas que tenés que ir enfrentando y tenés que ir luchando por la idea, digamos. Y después, eso es como como en el plano más general. Pero después en lo cotidiano se manifiesta tenés una escena que es en un sanatorio, el tipo se hace una tomografía y vos querés que la mano que lo agarre sea una mano que sepa agarrar a alguien que está por hacerse una tomografía. Si no es muy diferente en términos económicos que esa mano sepa que no sepa. Entonces vos decís, ojo que este personaje me gustaría que sea una enfermera de verdad. Llega el día de rodaje, eso se perdió en la estratosfera, entonces vos decís, bueno, estamos en un sanatorio, busquemos una enfermera de verdad. No, pero no se puede, Bruno. Bueno, entonces ahí tenés sos vos el se no tiene que más plantar, al claro, ras del piso que tenés que enfrentar claro, y que el laburo es ese. claro. Bueno, ahí tenías un socio, ¿no? Que, Sí. digo, en términos de autor, los dos sabían que estaban defendiendo un producto que crearon y que había que defender lo más posible, ¿no? Sí, no, igual no es que te estás defendiéndolo contra No, digamos, no, pero sí el proceso, sí, hay una parte burocrática del proceso que tiende a estandarizar y a achatar todo, digamos, ¿no? Y un claro. poco te lleva una gran energía rebelarte contra eso. O sea, es una parte muy importante de tu laburo, la energía que perdés insistiendo porque venga la enfermera. Digamos, ¿y por qué no se puede? Porque en tal, el sanatorio no quiere. ¿Y por qué? Y después resulta que el sanatorio no tenía problema y que la Claro, piba cobra como extra y es lo mismo que, ¿entendés? O sea, y la mano que lo agarra sabe agarrarlo. claro. Ahora, el matiz ese es difícil de explicar y yo te juro que se te va el 60% de tu laburo, se te va en esas charlas. En por qué es importante que la mano que agarra el tipo sepa, digamos, el movimiento y que al mismo tiempo tenga como la humanidad, ¿no? Porque la mina después efectivamente resultó que le hizo como un gesto de afecto propio de quien se dedica a eso, Claro, digamos, ¿no? Porque sabe que el paciente está entrando como en la dimensión desconocida. Y mucho de laburo va por ahí, me parece, como directores. está bueno. Venís de una casa de tu viejo es director Mm, digo, me acuerdo en Haciendo Cine, cuando fue Casa de Fuego, que vos también habías actuado, mm. creo que fue el número 2 o 3 de Haciendo Cine, habíamos puesto Familia Estañaro y estaba vos, Gabriel, tu viejo. Y quiero decir, esto es una vida como mamando este estrés, ¿no? De Sí. ser director. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llevas en términos muy personales el estrés de lo que es dirigir? En términos que hay seguramente mucho goce, pero también mucha mala sangre a lo largo Sí, de la vida. absolutamente. De ¿No? hecho, te diría que la mayoría es mala sangre, sobre todo cuando estoy dirigiendo. O sea, y yo
me puse más viejo y lo expreso mucho en el set, ¿viste? Decir que la gente me conoce y por alguna razón como que está todo bien, pero estoy todo el día puteando, o sea, por la frustración que me provoca que sea tan difícil este, llegar a donde uno quiere, digamos, ¿no? Eh, sí, yo igual a mí me pasa que tengo una carrera muy particular, porque se me dio muy rápido de joven llegar a un lugar y después entrar en una dinámica de mucha autoexigencia que me corrió, o sea, como que de alguna manera me auto enclaustré, mientras iba haciendo un montón de otras cosas que por ahí no tenían la visibilidad que tiene cuando haces algo que trasciende. Ahora, quiero decir que nunca sentí como una urgencia por dirigir tampoco, porque siento que cuando lo hago quiero estar convencido 100% de eso y también en el medio tuve una experiencia que fue muy mala porque perdí el control de eso, en términos de que el productor justamente pasó lo contrario de esto que estoy diciendo. El productor en un momento como que me bajó el martillo por cuestiones, te diría que productivas, pero a una escala muy pequeña. Y en ese momento tomé la decisión de no volver a dirigir si no tenía como por lo menos una relación de igualdad. En Impostores, Sí. sí. Este, eso automáticamente me marginó, digamos, de el 90% de las cosas que puedo hacer, porque obviamente el productor quiere justamente lo que quiere, tener el control. Claro. Eh, ahora, en el medio de eso para mí fue importantísimo, importantísimo hacer 1 millón de documentales en Encuentro, muchos filmándolos y pasándome horas, digamos, adentro de un aula de una escuela, tratando de encontrar algo que contar frente a la nada de la cotidianidad, digamos. Y siento que eso me afiló muchísimo el ojo para digamos, saber lo que después voy a buscar en ficción, ¿no? O sea, cómo construir, digamos, ya pensando desde el montaje, el relato que quiero hacer. Yo me siento mucho más formado como director ahora que cuando hice Pizza, cuando hice Ocupas, que era mucho más intuitivo. Después de haber hecho muchísimo documental en Encuentro y sobre todo después de haber compaginado muchísimas cosas que no filmé, que en aquel momento para mí era la muerte y realmente me sentía un imbécil porque sentía que estaba gastando mi energía en algo que realmente no lo merecía en absoluto. Digamos, la buena noticia que me vino después es que me formó muchísimo eso, digamos, como Ujú. director. Eh, Y lo relativos que son los presupuestos, ¿no? Porque esta serie, no sé, escuché $250.000 por capítulo o algo así, y aún así sentías que necesitabas mucho más hmm. por la característica de la serie, y en Encuentro seguro que los presupuestos eran 1000 veces más chiquitos, también aplicado a otra cosa que estabas contando, pero como que la relación de uno con lo que cuenta, a veces el presupuesto es un elemento más, ¿no? Es como te Y llevas sí, y con... lo que pasa es que son universos totalmente diferentes, ¿no? Porque uno estás en ficción y estás con una escala Mm, y con una exposición también. Lo otro, estamos hablando de documentales que estamos 4 personas metidos dentro de un aula de jardín de infantes durante 5 horas y estás tratando de encontrar algo que contar. Porque la realidad es que en la realidad no te viene señalizado el documental. Viste, tenés 20 pibes y decís, ¿a cuál filmo de estos 20 y qué voy a contar? Nosotros nos quedamos, por ejemplo, una semana en las escuelas y eso, es como que ibas apostando a algunos personajes a ver si podías dar una progresión a esas historias. Ahora, lo loco es que después esa dificultad, yo siento que, volviendo al tema de la serie, me aportó muchísimo en cuanto a la estructura de ficción, digamos, porque era como una clase práctica de lo que son las progresiones, digamos, de los personajes y que muchas veces es muy pequeño lo que necesitas hacer que progrese claro. de una escena respecto de la siguiente, pero tiene que estar, porque si no estás haciendo la misma escena. O sea, y esa dualidad, ¿no? Entre algo que sea sutil y por otro lado que no sea que no esté estanco, digamos. Claro. Ariel, y yendo un poco a la historia de vida también, digamos, ¿vos cómo sentís que te hizo crecer esta experiencia? Tanto la de Ocupas como esta en términos personales. En términos personales, bueno, nada, es un antes y un después. Ocupas me marcó para toda la vida. O sea, yo de hecho siento que estoy vivo por Ocupas. Ujú. Eh, y también me colocó en un camino que hizo que le diera un sentido a mi vida, justamente. La actuación es algo
que siento en cada rincón de mi ser. Eh, y ahora una vez más me vuelvo a topar con Bruno, que vuelve a marcar el camino de nuevo, ¿no? Es como si fueran esas cosas de la vida que te colocan bueno, para progresar y descubrir, y es un camino que me está gustando muchísimo también. Es muy apasionante esto de la escritura. Aprendo todo el tiempo, bueno, ahí yo lo miro con admiración, o sea, escucho y no deja de despertar en mí admiración y eso, y aprendizaje todo el tiempo. Trato de ser una esponja, pero bueno, nada, es muy placentero, la verdad. Un gallo también me marcó a fuego. Ujú. Para dedicarle un párrafo más a los temas personales, me pregunto, tanto dirigir como actuar, a veces, em, si sos muy ansioso, es complicado, porque estás como esperando que te salga el proyecto, o esperando una financiación, o esperando que te llamen para un proyecto. Mientras tanto, uno, ¿no? Se puede comer los codos, digo, ¿tienen algún sistema para bajar la ansiedad o cómo viven el día a día de ejercer este oficio, digamos? Bueno, nada, parar la olla siempre hay que... Eso es algo que está en todos todo el tiempo, y en el arte, que es esa cosa rara, a veces no tenés esa continuidad para poder llevar el mango a casa. Yo por suerte en una familia de comerciantes donde no le esquivo el bulto al laburo. O sea, y de hecho después de Ocupas tuve que volver a la churrería de mis viejos o hacer otras cosas, ser cementador de tornillos, metalúrgico y otras cosas que bueno, las tuve que ir haciendo. Pero sí es verdad que uno se lastima día a día haciendo esas cosas, ¿no? Tu alma queda herida porque vos ya descubriste cuál es tu camino. Vos descubriste para qué viniste a esta vida, entonces querés vivir de eso. Y bueno, sí, yo de hecho cuando empezamos esta etapa del gallo, yo venía esperando que suene el teléfono, venía muy amargado. Y por eso digo que esto me volvió a poner en pista, ¿no? Y además me hizo descubrir un nuevo oficio. Entonces es difícil, pero bueno, ¿no? Siempre hay que intentarlo, hay que mantener ese fuego sagrado y creer en uno y estar convencido de que algún día va a llegar y esa puerta se va a abrir, golpea que se abrirá. Mm. Y bueno, siento que voy por el camino y que hay que seguir remando todos los días, todo el tiempo, empezar de cero siempre. Sí, yo creo, estoy convencido que esta poética que tiene la serie es el reflejo de un poco todo esto que cuentan también, ¿no? Como que no es un director o un guionista puesto al servicio del encargo de entregar una serie, sino que es también el resultado, ¿no? Tiene mucho Sí. corazón, aparte la familia. Eso no se ve, pero se ve. O Ujú. sea, es algo fundamental el sostén. O sea, porque sobre todo en las primeras épocas donde nos encerrábamos con Bruno y eran horas interminables de laburo y bueno, tanto la familia de Bruno, que inclusive colaboran todo el tiempo en los guiones, como mi familia que no colabora en el guión, pero que me sostienen para que yo me vaya a trabajar. Eso es algo fundamental. Eso es fundamental y después se ve en el producto final, Mm, Ujú. aunque uno no lo es mencione. cierto. De hecho, el proceso, va, por lo menos para mí es como muy novedoso porque es la primera vez que está involucrada gran parte de mi familia. Está mi mujer Alicia, Gabriel, mi hermano, mi hijo Renzo, mi viejo. Este, el proceso de escritura, bueno, de hecho hay más gente. Fue como que le encontramos una dinámica a la escritura que todo el tiempo sentíamos que logramos algo que era difícil, que era sumar, que sume, digamos, ¿no? Que los aportes sumen y que no se genere interferencia. Sin Que, me egos. que me parece que en parte es un poco lo que hacen los yanquis, pero que tienen estructuras armadas para eso, ¿no? Nosotros como que lo suplimos de una manera muchísimo más artesanal y creo que fue fundamental, o sea, solos no hubiéramos podido ni en pedo lograr esa dinámica y ese, sobre todo en esos tiempos, ¿no? En ese ritmo. Claro. Como decía antes, estoy convencido que el éxito de una serie así tiene que ver con los personajes y cómo uno empatiza con los personajes y estas cosas que vos decís de las relaciones. Pero también la serie tiene unas escenas que son espectaculares y me gustaría que nos
cuentes un poco cómo era el diseño de producción de, por ejemplo, un asalto a un camión. Mm. ¿Cómo la planeabas? Vos decís, bueno, dale, vamos a filmar el asalto al camión. Por ¿Cómo, ejemplo, lo del asalto a cuál camión la es estrategia? interesante porque un poco era la prueba de fuego del proyecto, en el sentido de que si nosotros no lográbamos contar eso con el sistema de Back Projecting, no era viable. O sea, ya no es viable en sí, pero además lo tornaba más inviable. Y fue como todo un aprendizaje hacerlo, digamos, porque era algo que yo el único Back Projecting que había hecho en mi vida era en Pixar, cuando subían al obelisco, que eso era un Back Projecting. De Ah, hecho, mira. digamos, por eso, espera que no sé cómo se para esto. De hecho, por eso intenté hacerlo acá. Lo que pasa es que esto era mucho más complejo porque era en movimiento, digamos, tenía como otra dinámica. Y bueno, fue un poco ensayo y error. Fue como apostar a la idea de registrar coreográficamente primero toda la dinámica externa, digamos, de los movimientos de los autos y los puntos de vista de ese camión en la ruta, o sea, el auto yendo hacia ese camión de la ruta, registrarlo primero como los puntos de vista desde los autos, después desde afuera de los autos, y después ir a un estudio, llevar un auto, proyectar esos fondos y poner los personajes adentro y simular que estábamos en la autopista. Obviamente, además había una cuestión productiva que era imposible hacerlo de otro modo porque vos en una autopista a esa velocidad, manejando el auto Brandoni, ponerle, se complicaba, o cualquiera, digamos, ¿no? Poner un cámara car te limita la velocidad, hacer un grip, estás yendo en una autopista que no vas a poder cortar con Claro. un coso al costado, Pero esas entonces, primeras tomas que dijiste sí se cortaba la ruta. no, 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 era salir a... todo eso lo hicimos en una autopista en movimiento. Ajá, Porque de hecho nosotros estábamos adentro de un auto filmando hacia un camión. Lo que sí hicimos fue ir y venir 500 veces. O sea, establecer primero la coreografía de la acción real y después ir y venir varias veces para tener como los diferentes puntos de vista que íbamos a registrar cuando estemos adentro del estudio. pero ya eso necesitas un guiño de producción, ¿no? Que te dejen hacer eso. No, Porque lo que pasa es alguien... que en términos económicos era muy barato, porque de hecho todos los fondos del primer Bad Projecting, que son el primer robo del capítulo 1, eso lo hicimos como 2 meses antes o un mes antes de empezar a filmar, con un equipo sumamente reducido de 10 personas, ponele. Entonces, lo complicado era convencer a, por ejemplo, el director de fotografía de que iba a quedar bien. Sí, o hay veces que te dicen, no, los seguros, los permisos, digo, como Pero que hay en algo... términos concretos de producción no había nada que fuera riesgoso, digamos, ahí, porque en realidad era un camión que iba y nosotros adentro de un auto con una cámara yendo hacia el camión. O sea, no había nada que implicase demasiado riesgo real. Se filmó a las 3 de la mañana y la autopista estaba bastante vacía, pero digo, estábamos Claro. filmando entre autos que circulaban. La mayor dificultad fue el tema de que como implicaba algo nuevo, digamos, en términos de esquema, y también implicaba que el DF iba a tener que iluminar ese auto como si fuera una autopista, y bueno, era más laburo, obviamente, para él, pero lo que pasa es que era eso, o no, eso, Miguel bueno, Aval, ¿no? ¿eh? El No, DF. Miguel, Ah, no, te hablo de la prehistoria en donde por este tema fuimos como pasando por diferentes DF hasta que finalmente llegamos a Miguel, que por suerte ah, mirá. la vio y fue fundamental, digamos, porque sin el sostén técnico de él no era posible. Y bueno, eso por ejemplo fue como resolvimos como un esquema de producción para poder tener los robos de la autopista, los robos de los camiones, quiero decir, ¿no? Una vez que estuvo establecido que el sistema funcionaba, ya digamos, a partir de ahí, al contrario, empezaban a pedir que hiciéramos más cosas en Bad Projecting porque vos achicás muchísimo el margen de imponderables, digamos. Estás filmando dentro de un estudio. Claro. Y después todos los fondos lo desglosás y mandás una unidad reducida a filmar. Incluso, por ejemplo, los fondos, el fondo de un robo es el fondo más complicado porque vos tenés que tener más o menos claro el guión técnico para saber qué perspectiva necesitas. Por ejemplo, vos tenés el auto de Chelo que va y Chelo está en el asiento acompañante y tenés el tipo en el asiento conductor. Entonces vos sabés que necesitas los 3/4 desde atrás para después el proceso de filmación. Entonces, bueno,
mandás al tipo a registrar ese fondo, digamos, después, bueno, es una cuestión técnica media compleja de explicar, pero que tenés que tener claro ya antes de mandarlo cómo lo vas a filmar. Ahora, después hay un montón de otros fondos que son genéricos. O sea, vos tenés una conversación que no pasa nada específico en el fondo y Claro. mandás a filmar camino de cintura al atardecer desde todos los ángulos y después elegís desde dónde lo filmás. Y quedó bien, quedaste conforme Sí, con los background check. sí, sí. Quedamos conformes y este año creo que van a quedar mejor, pero este, fue como un claro ejemplo del diseño antes del guión, ¿no? Si eso no funcionaba, teníamos que Ah. modificar un poco. ¿Los background projectors eran con croma o con LEDs? Porque No, ahora no, se están hacen con, proyectados como claro, estaban proyectado esto. como una pantalla detrás de la, Claro, de detrás la, del. de la ventanilla, digamos. Claro, Claro. sí. Ah, Em, Vamos a abrir espacio para preguntas, si no pregunto yo solo, porque va a haber un micrófono ahí dando vueltas. El que quiera preguntar, levante la mano así le puede hablar al micrófono. Sí, acá adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? No, mi pregunta es muy simple, muy cortita, me quedé intrigada cuando vos comentaste que Brandoni no era tu opción, si bien lo fue Peter, y ahí yo dije, ¿cómo no le preguntó en quién había pensado? es que no me acuerdo en qué había pensado. Creo que había pensado en Solá para ese personaje de entrada. Este, y de hecho es curioso porque la intimidad, nosotros como que sentíamos y, digamos, tuvimos dudas, incluso bastante avanzado el proyecto respecto de la malignidad de Chelo, eh, porque parecía que estaba un poco blando, ¿viste? Y sin embargo después fue una de las cosas que más se rescató, y eso me llama la atención de cómo uno, por más que tiene la ilusión de estar como controlando todo, hay muchísimo que sucede después y que ya es como se completa en otro momento, ¿no? Y Ujú. no tenés como un dominio sobre eso. Es como que también un poco es como que va sucediendo. Este, viéndolo desde el hoy, creo que de hecho estaba planteado ya de entrada la muerte del personaje y viéndolo desde hoy decimos la puta, lo hubiéramos jodido. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, fuimos consecuentes con lo que habíamos pensado al comienzo de todo, digamos, ¿no? Sí. Sí, vos habías hablado que en tu experiencia con Encuentro y con los jardines de infantes tomabas un tiempito y ahí encontrabas la progresión y que esa experiencia te había servido para escribir la serie. Esta progresión en la serie, ¿cuándo se dio? En el guión y cómo se dio? O sea, ¿cuál es la analogía entre el trabajo documental, Mm. que es muy distinto, y esos 5 días famosos buscando el chico y lo que pasaba ahí adentro, que aprendieron a contar algo, y descubriste la idea de la progresión? Y esa idea de la progresión, ¿cómo se lleva a la ficción? ¿En qué Sí, momento? digamos que la idea de la progresión más o menos la tenía también en las cosas previas que había hecho, digamos, ¿no? Pero el tema de los documentales me sirvió para sistematizarlo más y confiar más en que no hace falta como grandes cambios para que eso suceda. O sea, como que el ojo percibe como el avance en una escala más pequeña, por ahí la que yo pensaba. Y después en la ficción en realidad se plasma en el momento del guión. O sea, perdón. Vos sabés que, por ejemplo, el personaje de Ari, nosotros sabíamos que inicialmente tenía que parecer un descerebrado, un tipo como que fuera como un loquito, y que el primer hito narrativo, en realidad habían varios intermedios, pero el fuerte respecto de su interioridad tenía que ver con el hecho de que se ponga de manifiesto que es hijo de Brandoni, de Chelo, y al mismo tiempo que se pone de manifiesto eso, se pone de manifiesto su fragilidad. ¿No? O sea, como que él se expresa que él se siente en deuda con ese padre y su manera de expresar esa deuda es escondiéndolo en la rebeldía. Entonces, ahí ya teníamos como todo un arco que trabajar. Un poco era eso, ir buscando como los hitos, digamos, que se construyeran cada 3 capítulos, por ejemplo. Después el siguiente hito de él creo que tiene que ver con el momento cuando un tipo que todo el tiempo dice te mato, te mato, te mato, incluso también un poco
narrativamente, ¿no? Está como muy, siento, muy bastardeado el matar, como que parece que es lo más fácil del mundo matar a una persona. Y nos parecía interesante en su personaje establecer que el tipo de la boca para afuera dice te mato, te mato, te mato, pero cuando mata se le viene el mundo abajo. Ujú. Y de hecho quedaron cosas afuera de esa progresión precisamente, que para mí eran muy interesantes en su línea, porque hablaban de eso, de tomar conciencia que había arrebatado una vida. Y que eso tiene una carga y tiene un peso, sea quien sea, aunque así sea chorro o lo que fuera, yo no creo que sea tan gratuito y no creo que nadie mate y quede inmune a eso. Entonces, esas son como Salvo el personaje de Luque. ¿Eh? Salvo el personaje... Hay que ver en la segunda temporada. Bueno, Entonces la progresión que estás hablando es sobre los personajes y sobre las cosas también, o sobre los hechos, pero también sobre los personajes. sí, sobre todo, digamos, ¿no? Sobre los personajes, sobre los hechos y también en el momento de dirigir, digamos, tratar de ir un poco más a la síntesis, de saber que no tenés que filmar todo de todos lados, sino que ya con la experiencia de montaje en la cabeza, de muchas cosas que aprendés en el documental, de que esto quedó contado de esta manera y se contó, ya te sentís mucho más seguro para replicar eso después en la ficción, que sabés que se va a contar lo mismo, y entonces tendés a cubrirte menos. Sí, incluso a un comentario ahí te pasó. No, hay varias escenas que evidentemente fueron robadas, ¿no? Digo, el desfile de las bolivianas, ahora no me acuerdo exacto. Sí, Hay muchas escenas en la calle, vos decís, esto claramente no son extras, fueron con una cámara. claro. Lo cual, insisto en lo anterior que vos decías, que es también plantarte a decir, dale, vamos, y va a estar Claro, todo pero por bien, ejemplo eso digamos. se vincula con esto que él decía Por y en eso, sí, sí. realidad es curioso porque no es robado eso. O sea, eso tiene como una idea de diseño que es heredera del documental. Y la idea del diseño es gracioso porque cuando estábamos escribiendo, un poco como que está todo atravesado con todo en un gallo y hay mucho de encuentro que se manifiesta de un modo muy extraño en el gallo. Cuando estábamos escribiendo la escena esa de que necesitábamos un contexto en el cual Nelson se cruzara con Péndulo, que es el negro, y estábamos tratando de encontrar un contexto que estuviera bueno, que tuviera vida, y mientras estábamos escribiendo esto en la isla de al lado, porque estábamos escribiendo en una isla, al lado estaba sonando los vientos de un programa de Pequeños Universos de Urcupiña. De Urcupiña no me acuerdo, algo de Bolivia, Sí, pero que era Urcupiña. Urcupiña era, ¿no? No, Urcupiña era lo nuestro, Ah, pero era algo, una virgen. una celebración en Bolivia que tenía vientos. Y entonces dijimos, ¿habrá algo acá? Él decía, sí, porque él conoce mucho toda la zona oeste. En Liniers hay muchos bolivianos, así que veamos si hay alguna celebración que ocurra. Ah, Bueno, estamos a jueves, el domingo era esta celebración. increíble. El domingo. Obviamente estamos hablando de 4 meses antes de filmar. Entonces dijimos, bueno, aplicando la lógica encuentril, porque en Encuentro nosotros hemos hecho cosas extrañísimas, que parece que vos estás haciendo un documental en donde todo sucede, pero de golpe, no sé, te pongo otro ejemplo con el Chango, fuimos a filmar a Mendoza y nos dimos cuenta que necesitábamos un plano que no teníamos de él y ya habían vuelto, o sea, del tipo frente a una tumba. Entonces yo decía, termina ahí, termina el tipo frente a la tumba. Entonces, ¿cómo mierda lo resolvemos? Y mandamos un chabón a filmar el plano de la tumba y al Chango lo hicimos en croma. ¿Entendés? Entonces lo pusimos frente a la tumba en el estacionamiento de Flener Films. ¿Entendés? O sea, aplicando la misma lógica, dijimos, bueno, filmémoslo y después metemos los personajes adentro. Entonces fuimos a filmar toda la procesión, que son todos planos documentales, pero ya estipulando cuáles de esos planos íbamos a meter a los personajes. Y con toda la experiencia de encuentro ya dijimos, bueno, estamos acá, tomamos bien nota de dónde estamos, tal altura, tal punto de vista, qué hora es, tal hora por la incidencia del sol, y usamos esto como lo que divide la pantalla. Claro, pero necesitas un productor cómplice, porque digo, vos se te ocurre eso, en 72 horas hay que salir a filmar, necesitas que te habiliten la cámara, el Claro, pero asistente, por ejemplo, no es, sé. es una buena pregunta, porque en ese caso no hubo un productor Fuiste cómplice. vos mismo. Digamos, porque entre el tiempo que lo convences a esa persona que tiene que decirte Chau. sí, entonces dijimos, bueno, alquilemos una cámara, vamos, después, y después le explicamos, digamos, y lo hicimos así. Porque en definitiva,
yo tengo como la estructura de mi productora que se dedica a eso, digamos, a hacer documentales. Entonces, y pasó lo mismo, por ejemplo, con el final de la temporada, sí, de la serie que es Termas. Termas, que siempre me acuerdo porque es muy buena la progresión, nos enteramos más o menos parecido a esto, nos enteramos con el gallero que en 2 semanas es Termas, que es como Las Vegas de los gallos. Estamos hablando de agosto, o sea, nosotros empezamos a filmar en diciembre de 2015 o 16. Ya ahora 16. 16. 16, sí. 16. Diciembre de 2016 empezamos a filmar. En agosto de 2016, o sea, 5 meses antes, cuando no había nada, y estábamos escribiendo, nos enteramos que sucede Termas, que es el punto de reunión neurálgico de los galleros, que todos los galleros del país van a Termas y que... Entonces, Era claramente el final de la serie. claro, entonces como, bueno, tenemos que ir a Termas. Pero pará, porque no teníamos permiso a nadie, pero vayamos con una unidad reducida, documental, así. ¿Y qué garantía tenemos de que esto vaya a servir? Ninguna. O sea, estamos diciendo gastar 30.000 pesos para algo que eventualmente puede llegar a ser el contexto del final de la serie, digamos. O sea, y la verdad que no. Por ahí son 30.000 pesos tirado a la basura, pero digo, del otro lado por ahí tenés el final de la serie. Claro. Bueno, ese tipo de cosas son como... Sí, pero además el gran aprendizaje es tener la gimnasia o la flexibilidad de decir, no va a ser la mejor luz del mundo, no va a ser el mejor plano, tal vez porque voy a ver lo que consigo, Mm, pero tener claro el foco, ¿no? Tener sí. qué vas a filmar. Absolutamente. Igual yo te digo, y por eso insisto mucho con Encuentro, nosotros fuimos a buscar la mejor luz del mundo. O sea, dentro del esquema Encuentro. Porque justamente la gimnasia del documental nos enseñó que si no tenés los elementos, esperá el momento, Ah. digamos, y suplí como la estructura estando en el momento exacto en que tenés que estar, que bueno, por ejemplo, esto era el amanecer, es hermoso de Claro. cualquier Y manera. con una estructura de 50 personas por ahí no podés estar en una O sea, no claro. tengas ninguna duda que si vas con la estructura de 50, o sea, te quedaste en el camino. Ibas a tirar la primera toma y no sé qué se rompió, no sé qué falló. Y la misma, o sea, es una cosa que una de las cosas que sufro mucho y que en realidad es inevitable, pero la misma filmación, o sea, muchas veces te impide filmar. Muchas veces es como que Totalmente. se pisa la cola la filmación, ¿entendés? Entonces es como, tenés que insistir mucho para entender que se puede filmar un esquema mucho más despojado ciertas cosas, no todo, digamos, ciertas cosas. Por supuesto, si vas a filmar, digamos, con actores que son estrellas, necesitas un motorhome. Casi siempre, digamos. Hay veces en que tenés que decirle, mira, esto hay que hacerlo así porque si no, no se hace. Y generalmente lo entienden. Pero yo rescato muchísimo el tema de Encuentro y los documentales porque nos dio muchísima gimnasia en ese sentido, digamos, en entender cómo hacer la cruza de los mundos, digamos, ¿no? Está buenísimo, Y tener como agilidad. está buenísimo. Todos a Bueno, filmar documental. sí, Yo acá mi tengo- pregunta es la siguiente. Sí, justamente con respecto a ese trabajo que vos estabas haciendo para Encuentro, ¿sentís que sigue habiendo diferencias entre filmar para cine o para televisión o que se está achicando esa diferencia en trabajar para cine o para televisión? Yo creo que se achicó muchísimo. De hecho, cuando arrancamos, de hecho creo que en gran medida me parece que, por ejemplo, canales como Encuentro fueron formadores absolutamente. Yo me acuerdo cuando arrancó Encuentro, en general la factura, está bien, tenía que ver una cuestión técnica de las cámaras con que se filmaba, pero en general la factura era muchísimo más televisiva a la vieja usanza. Y eso, viste, como que se estandarizó en un nivel de calidad de la puta madre y realmente, digamos, tiene como una atmósfera y un clima más vinculado a un lenguaje cinematográfico que por ahí lo que uno tiene ligado a lo televisivo. Y creo que sí, creo que está como prácticamente, no te diría que igualado, pero... Y no igualado por una cuestión de tiempo, porque por más recursos que vos tengas, una serie tenés que sí o sí meter 5 escenas por día, o por lo menos tenés que aspirar a eso. Después, si no llegás, bueno, pero 5 escenas versus por ahí una escena en cine. Entonces, eso se traduce inmediatamente en que tenés mucho menos capacidad de búsqueda, digamos, ¿no? En la escena. Tenés que ir más a los bifes. Bueno, sí, yo. Bueno, antes que nada, felicitaciones por la serie, me parece que es una joyita. Ya hablaron un poquito de esto, pero por ahí me interesaba saber un poco más sobre la búsqueda de locaciones, cómo fue eso, si grabaron todas las locaciones reales, el vuelo de los camiones, cuánto tiempo llevó.
Bueno, en la búsqueda de locaciones fue fundamental el tema justamente de que Ari había vivido toda su vida en esa zona. O sea, todo el oeste lo traía él impregnado en la sangre. Y yo la verdad que fui como un Nelson, que era como un espectador que iba descubriendo los espacios. Yo prácticamente no conocía a Liniers, por ponerte un ejemplo. Que en realidad ahí es fundamental el choque con el ámbito, porque por ejemplo la serie originalmente el personaje llegaba a Morón, inicialmente, o sea, cuando inclusive escribimos el primer capítulo y creo que hasta el segundo o tercero. Ahora, cuando después fuimos a Liniers, dijimos, no, claramente tiene que llegar acá, porque forma parte de esta serie esa multiculturalidad, o sea, tenemos que contar eso, porque va de la mano aparte es mucho más contrastado el impacto de llegar a Liniers que llegar a Morón. Entonces, es lo que te decía de que vos vas, hasta que no estás ahí y empezás a recorrer los lugares, no terminás de cocinar la historia, digamos. Que esto es otra cosa que es una gran lucha, digamos, también, ¿no? Porque obviamente Obvio. todo digamos, como la maquinaria necesita tener todo resuelto antes. Exacto. Pero volviendo a los lugares, él, digamos, El avión lo tenías vos, camino de cintura. claro, bueno, yo en la gestación de la idea, justamente el camino de cintura estuvo de entrada porque me parecía que estaba bueno esa cosa de western, de atmósfera de western, estuvo ya desde la primera versión. Pero el gran descubrimiento fue todo el universo del primer cordón de Liniers que vino a colación de él. Y en relación a esto, una cosa graciosa que pasó, y te dejo, Ariel, que hable, estoy hablando todo yo, que justamente como no conocía nada de esa zona, le pedí que me arme un mapita, y a raíz del mapita que me armó, apareció la idea de que el personaje tenga el mapa, que de hecho el mapa es el mismo, digamos, es el que me armó él para explicarme cómo era la dinámica de Liniers. Entonces todo el tiempo pasa esto de que hay como un diálogo entre el proceso y el resultado, ¿no? No sé si querés... No, nada que agregar. No, me acordaba, nada que ver, de lo anterior que decías de termas. Nosotros sin ningún problema, a 4 de la mañana, no sé, pum, plantamos la cámara ahí, todos los tipos llegando. O sea, es un lugar que no podés hacer eso. No, claro. Y bueno, y los tipos llegan, o sea, con No pidieron miradas permiso así a nadie. como... A nadie. A nadie. No, fuimos ahí, fuimos con un gallero que evidentemente y supuestamente tenía contactos. Sí, los tenía, pero tampoco era como un gran influyente sobre los demás. ¿Y los dejaron? Conocía y iba y nada más. Pero fuimos y ahí con la cámara y nos miraban y yo me causaba... No, nos gracia. dejaron hasta un punto que dijeron, muchachos, Basta. tiene Ajá. que irse. Los Ahora, lo invitaron, interesante de ¿Te eso... van a pegar un tiro? Lo interesante de eso eran dos cosas. Una que el artilugio que le encontramos es que estábamos haciendo un documental sobre el gallero Sosa, que se transformó como la figura más misteriosa de esa fecha, porque Muy bueno. no, estamos filmando un documental del gallero Sosa, como para tratar de darle una institucionalidad. Pero después otra cosa que estuvo muy buena, es que nosotros filmamos y en un momento hay un plano en donde un tipo como que nos mira con cara de culo, ¿viste? Y la verdad que el aspecto del tipo no estaba bueno que te mire ese tipo con cara de culo. Era un tele, ¿viste? Estábamos del otro lado de la avenida. Llegan como una comitiva y el chabón más importante nos mira y dice, ¿y la gestualidad y esto? ¿Quién carajo son? ¿Y quién los autorizó? Bueno, un año después resulta que ese tipo termina siendo nuestro contacto en el mundo galleril acá en Buenos Aires. O sea, llegando por otro lado que nada que ver. Pero lo gracioso es que nos dimos cuenta cuando empezamos a ver el material de termas, ¿entendés? Para hacer como toda la recreación de termas Ahí y lo demás. encontraron. Que Ahí había vimos que sido- ese tipo que nos miraba con Muy cara de bueno. culo era este que nos estaba habilitando todo Claro. ahora. Tremendo. Y era maravilloso porque era como, ¿entendés? Un ciclo perfecto en donde además obviamente usamos el plano, porque si es lo incluimos como Claro, personaje. lo el tenés chabón. como, claro. Y parecía que lo habíamos llevado a exprofeso al tipo un Muy año bueno. antes. Muy bueno. Claro, hay que estar abierto a que pasen estas cosas, ¿no? Cuando tenés todo ya, tenés el guión técnico, el storyboard, todo cerradito, es muy difícil. Hay algo que no hablamos todavía, que es el personaje que construye Peter con ese acento increíble. ¿Cómo decidieron que eso que podía ser un riesgo, podía salir bastante mal? Y
¿Qué han dicho gente de ese lugar que viene de ahí si lo hace bien? Porque para Mm. uno está perfecto, para... Y la verdad que fue un riesgo y no, no es que formó, o sea, que formamos parte del proceso de eso. Como que se lo tiramos a Peter, mira, el tipo tiene que ser de allá, lo pusimos en contacto con una persona que iba a ser su coach y fue muy lindo el día de la lectura del guión. La primera vez que hicimos una lectura del guión, la primera vez que lo escuchamos hablar y escuchamos el personaje. Nos miramos con Ari Sí, y terrible. dijimos, es hermoso. ¿Cómo lo hizo? Aparte, en 2 semanas. Y, y eso, ¿no? Como que no sé si es exactamente un misionero. De hecho, había misioneros que nos puteaban porque decían Ah, que sí. no era exactamente un misionero. Pero lo gracioso es que a la vez él hizo un misionero de un lugar específico, que es El Dorado. Y después fuimos ahí y los tipos como dijeron, estaba bastante bien. O sea, como que los que más puteaban eran los de Misiones Capital, que se sentían como un poco caricaturizados. Claro. Pero fue un proceso absolutamente de él. Y no hubo un entrenamiento Claro. en donde hayamos participado nosotros, digamos. Del resto de los personajes con continuidad en la serie, ¿cuáles son no actores? Y hay unos cuantos. Chucky. Chucky el policía, bueno, Chucky en No, realidad el es Messi. policía, pero es uno de los Messi, el chiquito, Sí. que lo terminan matando, que está con las botas tejanas, ese no es actor. Péndulo. Péndulo, Aguirre, que es el entrenador, por ejemplo la mujer que, bueno, esa no tiene continuidad, pero es un personaje que a mí me gusta mucho, la mujer de la pensión, Sí, perfecto. este, El ladero de Bermúdez. El chofer. claro. Y debe más? haber algunos más, pero Sí. la verdad que no. A ver, Ahora en esta segunda temporada hay bastantes más también. bien. ¿Una pregunta? Acá, sí. Tal vez es una boludez, pero a mí me pareció clave la tintura de Brandoni de negro, que Sí. resumía mucho eso de un tipo viejo que le están comiendo los talones, pero lo quiere ocultar. Y me fascinaba pensar, fue casualidad, no, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién lo tiró? ¿En qué momento aparece? Es una idea de Brandoni. No, Me mira, pareció eso clave. es interesante porque es justamente una de estas cuestiones de, digamos, insistir. Porque fue todo un tema, el tema de la pintura. Creo que el primero que lo tiró fue Sebastián, eso. Y me pareció que estaba bueno, justamente por esto que estás diciendo. Ahora, después Brandoni, el tipo se empacó en que no lo quería hacer porque lo quería actuar. O sea, no quería tener como ese implemento. Claro. Que en realidad era porque claramente el personaje había que tenerlo. Y había que tenerlo por fuera digamos, no era una tintura que se hace en el día porque esas no quedaban bien. Entonces fue toda una lucha ese tema y hubo que transitarla, digamos. Pero son ese tipo de cosas que justamente hay que sostenerlo, digamos, a lo largo del proceso. Él tenía miedo que no se entienda, que se tomara como que era él, ¿entendés? Y no como el personaje queriendo... Ahora, y una cosa que sí tiró Brandoni, que fue muy buena, como una manera de subsanar y que quede establecido que era una decisión estética, fue esto de que se pinte el bigote con rímel, que era Buenísimo. una cosa que él había escuchado que un amigo lo hacía. Entonces, ahí como que negociamos una cosa. Y después, por ejemplo, Brandoni, cuando entró Brandoni, una cosa que también fue un derivado un poco de que fuera él, todo el mambo con el tema del hablar bien, que en realidad no es que él lo tiró, sino como que cuando le contamos esa idea, el tipo viene con esto de, ¿vos sabés lo que quiere decir persona? Personare, uno es como suena. Que a mí me parece un chamullo tremendo porque no creo que quiera decir eso, persona, digamos. Pero me pareció divino, digamos, que diga eso, digamos, y le incorporamos dentro de la idiosincrasia del personaje. Que iba muy de la mano con la línea del conflicto con él, ¿no? Porque él sentía que lo había educado por otra cosa y que él estaba impostando eso. Sí, esas son las cosas que uno termina recordando, ¿no? De una serie, más allá de las tramas y de las peripecias, te terminas acordando de eso, ¿no? Un tipo Sí, de hecho, pintándose el bigote. para mí es una cagada la trama, ¿viste? Y como que estás obligado, o sea, estás obligado, pero una vez que la iniciaste tenés que cerrarla, ¿entendés? Y si no la cerrás, tampoco está bueno que quede abierto. Y muchas veces hablamos nosotros, ¿viste? De que era como la esclavitud de la trama, todo el tiempo tener que estar como
respondiendo, explicando, haciendo el giro y la puta que lo parió. Y es interesante que digas esto, porque sin embargo es adictiva la serie. Y uno se pregunta qué es lo que lo hace adictiva, ¿no? Si son los mismos mecanismos que otras series, que el típico, que el cliffhanger que te genera preguntas, o que el universo es tan atractivo que tenés ganas de seguir mirándolo, ¿no? Mm. Digo, es una pregunta, ¿no? No sé cómo contestármela, pero la serie, a pesar de lo que vos decís, pareciese ser de relojería. Bueno, estas cosas también, esta serie de sutilezas, como la mano que sabe tomar al tipo que va a entrar a un tomógrafo, o la tintura, tiene muchas de esas cosas que al final del cuento también fortalecen esta cuestión de ser tan adictiva, ¿no? Más Sí, allá sí, sí. de todo lo demás, ¿no? Sí, como que no hay cosas genéricas, la manera en que montás la moto, la manera en que... Como que cada personaje es muy particular, ¿no? Y eso debe ser una mezcla entre lo que escribieron y lo que fue saliendo ahí, ¿no? Estar abierto a eso. Y también las limitaciones. Claro. Porque muchas veces es genial como las limitaciones te terminan jugando a favor. Claro. Eso es un aprendizaje muy difícil, pero que está bueno, ¿viste? Que a veces no es exactamente nada es lo que vos soñás, pero más vale ir como con la correntada en ese sentido, ¿no? Que si ya es una locación, aunque no sea exactamente la locación que vos imaginaste, por lo menos tratar de buscar cuál es el mejor, o sea, cómo ir de la mano con la locación para captar la atmósfera que tiene. O sea, eso es un aprendizaje, nuevamente, que va mucho del documental para mí. Claro. Tiene mucho el documental eso, de que vos no tenés nada, básicamente, tenés la cámara y el espacio, y sin embargo, una vez que ya te aburriste de hacerlo siempre del mismo modo, te empezás a dar cuenta que los lugares tienen que ser contados también, o sea, no están per se. Vos si haces un plano y contraplano, por más que el contexto sea divino, si no te tomaste el tiempo de contar el lugar, no lo estás contando. No. Sí, como por ahí todo el tiempo de previa y de planeamiento te limitan la capacidad de observación, ¿no? O de estar atento al Pero momento. pero también hay que irlo, me parece, tenés que ir haciéndolo mientras tanto. Siempre todo es mientras tanto, me parece. Claro. Un poco ese es el tema acá. No sé cómo será afuera, pero acá todo sucede mientras estás haciendo otra cosa y mientras tenés otro quilombo. Pero es así, digamos. ¿Una pregunta? Sí. Buenas noches, felicidades por la serie y mi pregunta tiene que ver principalmente con la fidelidad de la idea original que tenían respecto a el desarrollo total de la serie. Y es como antes habías dicho que estabas, digamos que te molestaba un poco estar corriendo detrás de la historia. Y mi pregunta es, ¿en qué momento se pautan esos 9 capítulos? Porque digamos que ya tienen ideas previas para el final, incluso han rodado cosas 5 meses antes. ¿Y en qué momento cuando se pautan esos 9 capítulos dices, ok, tengo que sacar cosas o tengo que poner más? Y cuando empezás a hablar de plata, básicamente. O sea, y lo que determina es la plata que hay. Digamos, vos haces un presupuesto por capítulo y el canal te dice, bueno, tengo para tantos capítulos. Esto inicialmente iban a ser 13 capítulos. Después pasaron a ser 10 y después con la decisión de que el primero sea doble, que en realidad no llega a ser doble, pero es 1,5, ahí acordamos que, bueno, entonces bajamos uno más y son 9. Entonces lo que estaba puesto para 13, tuvimos que ponerlo en 9. No sé, por ahí está bien que sea así. O sea, porque por ahí por eso termina siendo tan adictiva, porque no se detiene nunca. ¿Significa eso de alguna manera que se modificó en el proceso lo que querías que sucediera en la primera temporada? Yo siento que donde más se resintió es de la mitad para adelante, porque siento que para mí se apuraron algunos tiempos. O sea, por ejemplo, el personaje del hermano, yo hubiera deseado que su progresión fuera más larga. Lo que pasa es que no nos daba el tiempo para hacer todo lo que teníamos que hacer. Por ahí, por ejemplo, en un momento evaluamos qué pasa si la temporada 1 termina con la aparición del hermano. O sea, si hubiéramos sabido que hubiéramos hacer 2, lo hacíamos. Lo que pasa es que no estamos ya en Yanquilandia, en donde te dicen, no, seguro son 2. Acá era una y gracias. Entonces dijimos, bueno, contemos todo, porque no sé si vamos a tener otra chance de contarlo. Y es así, porque si hubiéramos tenido la certeza que iban a ser 2, no hay ninguna duda que terminaba el capítulo 9 con la aparición de Roque. Claro, claro. Y con la muerte de... Y teníamos todo Chelo la segunda temporada, Chelo, que claro. estaban todos contentos porque nos recontraputearon por la muerte de Chelo. Totalmente, totalmente. Es difícil imaginarse un gallo sin Chelo, ¿no? Sí,
Y bueno, bueno, No, seguramente debes tener contratos, cosas que te impiden hablar demasiado, pero danos alguna pista de, digamos, cómo pichás una segunda parte de esto, cómo sigue esto. bueno, lo que está como muy claro es que, digamos, el mundo terminó en una situación de mucha injusticia, digamos. Los buenos pierden. Básicamente la segunda temporada es la búsqueda de ese equilibrio y lo que sucede con los buenos cuando, digamos, mientras están intentando hacer justicia, porque, digamos, también en definitiva hacer justicia implica, por ejemplo, vengar, digamos, y eso no sé si te conduce hacia la luz. Ujú. Sí, Hola, ¿Qué tal? yo quería saber cómo es el proceso de corrección de los guiones, primero entre ustedes y después el ida y vuelta con los productores, ya la corrección final, cómo son esas batallas y más que nada también entre ustedes, si es por personaje, por capítulo. ¿Quieres contarlo ahí? Bueno, por lo general Bruno se dedica más a la estructura, o por lo general armamos una mesa con Ali, con Gaby, con la gente, con Juan, con la gente que colabora y vamos tirando ideas y de ahí después empezamos a laburar en la estructura, que por lo general Bruno es el que lleva esa punta de lanza. Y después empezamos como a buscarle todo digo, el modo interno, ¿no? Esa vivencia que tiene cada personaje, los diálogos. Y bueno, después también está el ida y vuelta con el canal. Cuando enviamos el capítulo, el canal devuelve su punto de vista. Y bueno, también después tenemos que entrar a meter tijera y cortar y ajustar. Pero más o menos es esa la dinámica que se genera siempre. No sé si querés acotar No, digamos algo. que sobre todo en los primeros capítulos que fueron cuando tuvimos más tiempo, logramos una dinámica muy buena en donde hacíamos una primera versión, o sea, y internamente con nuestro equipo hacíamos una revisión de eso, que desde ya era cortar, pero además era tratar de llegar a la síntesis, ¿viste? O sea, dentro de esta idea de tratar de contar las cosas una vez y no estar repitiendo la información. O sea, generalmente la reescritura siempre va a dosificar la información y tratar de ser como lo más sintéticos y claros posibles. Eso internamente. Después fue fundamental el canal. O sea, el canal tiene a su vez un equipo de revisores que en este caso por lo menos fue buenísimo. O sea, a nosotros nos aportaba muchísimo. O sea, nos sugería ¿hablas de cortes. Turner o de Telefe? De Turner. De Turner. De Turner. Tienen un equipo que está coordinado por una chica llamada Mariana Sanjurjo y por Mariano César, pero son creo que como 10 ellos. Y hacen lecturas y nos mandan unas devoluciones así, en donde en general las estructuras de devoluciones son nos encantó, está buenísimo, pero, y después viene 45 millones de cosas muy puntuales. Y generalmente tienen razón. Entonces yo siento que en esa dinámica de ida y vuelta con el canal, en este caso, porque también puede pasar que el canal te diga cualquier barbaridad, pero en este caso creo que suplimos un poco estos equipos de guionistas que hacen los Yankees que funcionan también. Era un poco esa la dinámica. Claro, claro, someter la serie a una exigencia, digamos, a Absoluta, de hecho, criticarla sí, mucho. sí, y Claro. vamos y venimos, pero 500.000 millones de veces. Y de hecho, para llegar a nuestra primera versión, te digo que hemos tirado a la basura, pero muchas versiones de los libros, porque nos dimos cuenta que en realidad habíamos tomado como un patrón de desarrollo que sentíamos después que no conducía a donde tenía que conducir respecto del siguiente estadio, ¿no? Y en ese punto la verdad que está bueno ser autocrítico, digamos, no quedarse apegado al material. Ahí es Está cuando bueno. conocí la frustración. No la conocía hasta ese momento. Nos quedan 5 minutos, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería saber cómo es la etapa de montaje, si quedaron muchas escenas afuera y si la decisión final de cada capítulo la tenías vos o cómo lidiabas con la producción. Mira, en el montaje, así como te decía esto del equipo de guión, lo mismo sucedió en montaje y hubo una figura clave que fue Gabriel, mi hermano, que él un poco como que, por ejemplo, todo el Robo 1, como que él armó como lo que iba a ser un poco el patrón de lo que era la atmósfera de montaje de eso, digamos.
Y después la dinámica era que generalmente teníamos otros guionistas, estaba otro editor, estaba Le Brother, estaba Carlos Cambariere. Hacíamos como, se dividían por escenas, después en el último tiempo empecé a editar también yo. Y digamos, llegamos a una primera versión larga y achicábamos. No quedaron muchas escenas afuera. En general son muy pocas las que quedaron afuera y algunas las vamos a reciclar ahora en la segunda temporada. Y después el tema del corte final, te diría que fue un ida y vuelta, ¿no? En ese sentido no es que la productora tenía el corte final, justamente por esto que decía antes, de que el acuerdo era como que estábamos en igualdad de condiciones. Más allá de eso, nunca llegamos a una instancia tensa de decir así o asá, porque... Te iba a preguntar si hubo alguna gran batalla, si había alguna cosa No, en cuanto al montaje, para nada. Por ahí, el único punto que teníamos por ahí más ida y vuelta tenía que ver con la musicalización. Ajá. Que yo a veces sentía que estábamos musicalizando demasiado y Sebastián sentía que estábamos musicalizando Típica poco. discusión de un Entonces, productor-director. como que llegamos como un término medio que para mí sigue siendo demasiado, pero que para él sigue siendo poco. O sea que digamos que consensuamos en eso. Muy bien. Y por ejemplo, ¿no? Y yo creo mucho en el laburo en equipo y de verdad, o sea, creo que está bueno estar abierto, porque por ejemplo, en todas las instancias, en rodaje me encontré con cámaras que me aportaron un montón, o sea, y por ejemplo, me sugerían puntos de vista que yo no había pensado y que hacían a la síntesis y nutrían. Y después, un caso prototípico, a mí no me gustaba nada el tema de apertura, y la verdad que lo escucho ahora y me encanta. Entonces, como que muchas veces... está bueno eso de no estar tan aferrado a la convicción, ¿viste? A ultranza, como estar un poco más permeable. Obviamente, digamos, dentro de ciertos márgenes, ¿no? Tampoco va a estar como cediendo todo el tiempo porque cagaste. Al haber sido tan exitosa la serie y ganó premios y fue muy mediática digamos, la repercusión de las cosas que escuchaban, ¿tenía que ver un poco con lo que ustedes hablaban previo a que se vea? Digamos, o empezaron a escuchar, viste, como lecturas que no imaginaron Nosotros sabíamos que teníamos un muy buen producto, pero jamás pensamos, yo por lo menos no pensé nunca que iba a tener la repercusión que tuvo y la llegada que tuvo, y bueno, estos comentarios que digo que la calle no miente nunca. Entonces, ni bien empezó a estar al aire, yo empecé a sentir el loquillo, entonces digo, bueno, la cosa va funcionando. Y después se metían y opinaban, de gente que te decía, bueno, ya después, consumada la serie, el final, me acuerdo de uno específicamente en la puerta del colegio cuando fui a buscar a mi hijo, me decía que un ampón de esta naturaleza no muere nunca de rodillas. Pero le digo, pero la traición existe en la vida, le digo, ¿por qué no puede ser? Y me puse como a intercambiar opinión con el tipo que estaba totalmente indignado. Y sí, llegaron esos comentarios. Uno la verdad es que está feliz por eso, porque lo que plasmaste ahí, en definitiva, la gente lo terminó entendiendo así y estuvo buenísimo. ¿Te pidieron mucho que hagas loquillo? ¿Eh? ¿Te pidieron mucho que hagas loquillo? No, porque no tenía... siempre me siguen pidiendo el baile rolinga, eso sí, va a ser por siempre. Está muy bien. Para ir terminando, les quiero contar que la charla del jueves que viene va a ser una charla sobre... Vamos a sentar a dos productores, uno que trabaja con grandísimos presupuestos y otro que está trabajando con minúsculos presupuestos, como es bueno. Matías Mosteirín de KIS y Diego Dukowski de Varsovia Films, que está haciendo películas de 3 semanas con óperas primas. Entonces, digo, lo comento porque tiene mucho que ver con esta charla, creo, en donde uno tiene que poder aprovechar lo mejor de cada mundo, ¿no? De tener el espíritu amateur, no perderlo, porque si no, mucho de lo que es El Gallo no podría haberse hecho. Y al mismo tiempo estamos hablando de una de las series con mayor presupuesto de la Argentina. Bueno, nada, agradecerles, me parece que fue un lujo. Muchas gracias. Gracias.